¿Ustedes van a proponer de alguna manera el mecanismo de la consulta para que, aprovechando las elecciones seccionales, el país pudiera eventualmente elegir o mirar si el Consejo de Participación Ciudadana se mantiene o desaparece? El Consejo va a hacer una propuesta formal de varias reformas que consideramos necesarias a la Constitución de la República. Como el país seguramente recordará, varias de las atribuciones extraordinarias que se le otorgó al Consejo a través de la consulta estaba precisamente definir un paquete de reformas normativas, de optimización de política pública, y dentro de lo que es normativo entra perfectamente reformas constitucionales para mejorar la lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia. Esa era parte de los deberes que tenían que hacer. Así es, y ese deber está pendiente todavía. Nosotros lo que vamos a hacer es definir un paquete de reformas constitucionales para entregarle al señor presidente de la República. El presidente de la República en ese momento tendrá que hacer la consulta que manda la Constitución a la Corte Constitucional para establecer los mecanismos pertinentes de reforma. Ahora, ¿este tema va a estar dentro del paquete de reformas? Claro, nosotros consideramos que uno de los temas centrales en ese paquete de reformas es considerar la situación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quizás ahí la primera reflexión importante es que el presidente del Consejo, el doctor Julio César Trujillo, llamó a la ciudadanía, a los líderes de opinión, a los expertos jurídicos constitucionalistas a una reflexión inicial sobre la existencia o la no existencia, sobre la necesidad de que exista el Consejo, y luego de ello entrar a debatir también, si es que su existencia es necesaria, pensar en qué tipo de atribuciones debe tener. Ese debate me parece a mí que ha sido muy constructivo. Si uno piensa que el rol del Consejo de Participación Ciudadana es precisamente defender la participación social, hay un primer objetivo que se ha cumplido cabalmente. Ahora bien, con esas reflexiones de entrada, hay que definir el contenido. Nosotros nos hemos fijado la próxima semana que vamos a sesionar en Guayaquil, debido a que en Quito se entiende va a estar en fiestas. Vamos a trabajar en Guayaquil para poder discutir un paquete de reformas y ponernos de acuerdo en esa propuesta de política normativa que centrará al presidente. Ahora, en el paquete, ¿cuántas reformas están eventualmente pensando en este momento? Bueno, en realidad no hay un detalle todavía, porque nos hemos dado en realidad la libertad a cada uno de los consejeros para plantear todas las reformas que consideremos necesarias. Entonces, recién la próxima semana tendremos una idea clara de cuál es ese paquete o el volumen de reformas, pero en realidad no hemos puesto ningún límite. Estamos abiertos a todas las reformas que consideremos pertinentes. Incluso pensaremos en sugerir al presidente qué tipo de reforma debe ser tratada en un determinado procedimiento de acuerdo a la Constitución. Pero finalmente eso tiene que llegar a conocimiento del presidente, su equipo jurídico, hacer una propuesta y mandar a la Corte. O sea, en ese plano están pensando qué podría ser reforma constitucional y qué podría ser enmienda. Exactamente, exactamente, porque creo que una contribución cívica de cada una de las funciones del Estado es dar su opinión sobre los mecanismos. Hay que entender que este es un debate constitucional muy importante. De ahí que nos hemos visto abocados, como el país ha testificado en los últimos meses, a debatir si es que necesitamos una enmienda constitucional o si necesitamos una reforma parcial de la Constitución. En el plano justo del tema de la consulta, que es el que creo que le interesa mucho al país, no hay todavía una posición sobre si es enmienda o reforma en la sugerencia que ustedes harían al presidente, ¿o ya definieron ese tema? No, eso es justamente lo que vamos a debatir nosotros la próxima semana. En mi opinión personal, yo considero que los temas que se van a discutir, ya sea la desaparición del Consejo e incluso el cambio de las competencias del Consejo, eso implicaría una reforma, porque desde mi personal punto de vista, de alguna manera estamos alterando la estructura del Estado, y por tanto el mecanismo llamado a evaluar esto es la reforma. Y los tiempos de reforma, volviendo a la reflexión inicial de la pregunta, implicarían por lo menos un procedimiento parlamentario en el cual debe mediar entre un debate y otro debate 3 meses.
Entonces pensemos que se presenta esto a la Corte Constitucional para consulta tan pronto la Corte esté instalada, que sería el 1 de febrero. La Corte emitiría su dictamen de procedimiento y dice, sí, efectivamente esto es una reforma en 15 días. Estamos hablando de mediados o tercera semana de febrero. Luego de eso entraría al Parlamento, a la Asamblea Nacional, debería haber un primer debate y luego el segundo debate después de 3 meses. Entonces es muy difícil ya en términos procedimentales que pueda calzar con las elecciones que se van a hacer en marzo. O sea, descartado ya ese punto por los tiempos, la conclusión es que el Consejo de Participación Ciudadana se queda tal y como está. Bajo la interpretación que yo estoy haciendo, sí, porque creo que el país ha visto también que ha habido juristas reconocidos constitucionalistas que dicen eventualmente esto sí se podría manejar a través de una enmienda constitucional. Y si es que es una enmienda constitucional, el procedimiento es totalmente diferente. Eso podría operar a través de una iniciativa del presidente que diga, aquí está mi propuesta de enmienda a la Constitución, y simplemente se requiere el dictamen de la Corte Constitucional y se lleva inmediatamente a referéndum. Si no es del presidente, podría operar por iniciativa de la ciudadanía, con el respaldo del 8% del padrón electoral, e incluso también por iniciativa legislativa, con el respaldo de la tercera parte de los asambleístas. Y ellos en ese caso sí tendrían que esperar un año para debate, pero en los dos primeros casos el procedimiento podría ser más rápido. Entonces, si es que la tesis que habla de que el cambio de las competencias del Consejo, no la eliminación, porque ahí sí me parece que es mucho más difícil justificar la enmienda, pero si solo hablamos de las atribuciones y alguien dice, esto sí se puede justificar vía enmienda, ese alguien tiene que ser la Corte Constitucional, entonces el procedimiento podría ser mucho más ágil y mucho más rápido. En ese caso, estamos hablando de que si se queda el Consejo, de todas maneras, no sé si tu punto de vista, el del presidente Julio César Trujillo, ya lo oímos, es que de todas maneras debería desaparecer esa institución que de alguna manera dio lugar a la concentración de poder, a la falta de fiscalización en la época del presidente Correa. ¿Ese es tu punto de vista? ¿Debe desaparecer de todas formas? Mi posición no solamente es que debe desaparecer el Consejo, debe aparecer la función de transparencia. Y por tanto, de ahí la justificación de que para mí esto es una modificación de la estructura del Estado. Creo que los ecuatorianos hemos tenido 10 años para testificar con claridad el efecto de esta multiplicación de la intervención estatal. Para mí es un contrasentido pensar que la participación ciudadana tiene que estatizarse y tiene que regirse a través de la intervención de órganos del Estado. La participación debería ser un eje transversal que permita a todos los ciudadanos auditar, vigilar y opinar de la gestión pública, pero organizada desde afuera, no desde adentro. Entonces yo comparto plenamente esa reflexión.